A usted le preguntaron el día de ayer sobre la elección que se realizó en Chile, quién definieron los chilenos que va a gobernar ese país. No quisiera pasar por alto, dejar de preguntarle de esto, sobre esta situación. El que haya ganado pues este político en Chile y que pues ya hay en toda la información sobre su tendencia de ultraderecha y que está muy conocido, dos puntos concretos. Precisamente en Chile, en los 70s, el golpe de Estado de Augusto Pinochet fue fulminante, sabemos, contra Salvador Allende. Ahí se empezó a incubar el neoliberalismo. Es algo que no debemos de, me parece que históricamente, dejarlo perdido, que no pasó nada o pasó otra cosa. Y en este mismo sentido, esto mismo me ha llamado mucho la atención porque al revisar las redes sociales, en México hay, en nuestro país, paz, hay gente que está envalentonada con esto, con el triunfo de esta persona, que bueno, pues fue decisión de Chile completamente, pero me refiero más allá, sino a la parte histórica, a la parte de cómo afectó después a América Latina misma, y que incluso han llegado a decir mi general Pinochet o este tipo de expresiones. Quisiera citar y con esto preguntar ahora sí a un escritor alemán que dijo, cuando el fascismo regrese, regresará en nombre de la libertad. Eso fue lo que dijo, muchas cosas que reflexionar. Usted dijo ayer, hay mucho que reflexionar, pero preguntarle si pudiera ahondar esta reflexión de parte de usted sobre todo este proceso que ahora estamos viviendo en América Latina. La época de los 70s en el cono sur, particularmente del continente, fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos, que fue incluso reconocido después cuando se abrieron los archivos. En particular en Chile, a partir de una elección democrática, gana Salvador Allende. Salvador Allende realiza una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que no le parece a grupos de la oligarquía chilena ni a Estados Unidos. Y viene un golpe de Estado. Primer problema, porque el gobierno de Allende había sido elegido democráticamente por el pueblo chileno. Viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal a todos aquellos que habían pertenecido al gobierno de Salvador Allende y a todos aquellos que fueron parte de esta movilización popular. Hay escenas muy difíciles de olvidar, terribles, de asesinatos en un estadio en donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio por el solo hecho de pensar distinto. Más allá del modelo económico, es decir, un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. No recuerdo cuándo fue el año que se hace el referéndum del sí y el no en Chile y entra de nuevo la democracia. Lo que llama la atención del actual presidente o quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente. Y nos lleva a una reflexión, porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo. Que en México hay democracia. Por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, aquí hay democracia absoluta. No se persigue a ningún medio de comunicación por lo que dice, a ninguno.
Se debate, pero no hay persecución, no hay censura. Se puede movilizar y organizar quien sea. Aquí se hizo hace algunos años una reunión de ultraderecha en la Ciudad de México, libremente. Se permitió que se desarrollara. Entonces llama la atención la reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto. O se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, vale la pena la reflexión. Leía hoy en algunas columnas que decían, es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha. Y no necesariamente, y particularmente hablando de este autoritarismo atroz y esta reivindicación de un golpe de Estado. Es como aquí que alguien reivindicara a Victoriano Huerta, que llegó al poder con un golpe de Estado contra Madero. Ahora, eso es distinto, un golpe de Estado, a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos, evidentemente, que en Chile no se llegue. Cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países, en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. De hecho, nuestra embajada, nada más como un agregado, nuestra embajada salvó muchas vidas y precisamente muchos chilenos vinieron a nuestro México país. Internamente vivía, por ejemplo, el problema de las desapariciones políticas, pero al mismo tiempo en su política exterior actuaba recibiendo a muchísimos chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, que llegaron a México asilados. Por cierto, así como fue la recepción de españoles republicanos en su época por el general Cárdenas, le dieron mucho a México. Mi generación, yo salí de la primaria en el 74, pero en el CCH pues tuve muchísimos maestros argentinos, uruguayos que habían llegado a México, y sobre todo en todas las áreas, porque en ciencia, en el área de matemáticas, de física, había pues grandes intelectuales, científicos que fueron recibidos en México y que ayudaron muchísimo. En las ciencias sociales también, importantísima la colaboración que se generó con científicos sociales en México. Dieron mucho, tanto los españoles republicanos como muchos exilados sudamericanos que llegaron a nuestro país y que nuestro país les abrió las puertas. Esa es la característica de la política exterior de México, que se perdió un poco en la época, sobre todo de Fox, Calderón, incluso Peña. Zedillo quizá un poco también, pero en la época anterior decían oscuridad, ¿cómo es el dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así se decía que era la política en México. Gracias, presidenta. A ver, vamos.